Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 237,000 personas. Este mes se pronosticó la tercera ola de COVID-19, pero la mayoría de la gente al parecer ya perdió el miedo y muchos andan en las calles y playas de México, por lo que aunque mucha gente ya se recuperó, debemos pensar por las que no pudieron hacerlo y seguirnos cuidando. Ahora sí vamos a ver el tema de hoy. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Cuando estudié Derecho, este era uno de los principios que nos enseñaron en la universidad. Pareciera muy fácil de entender, pero en la práctica es muy difícil de aplicar. La idea es que si no sabes las leyes y por lo tanto no las cumples, no quedas eximido de la sanción que establezcan tales leyes. En México tenemos muchas leyes para todas las ramas del derecho, como la penal, fiscal, civil, mercantil, laboral, seguridad social, medio ambiente y agrícolas principalmente. Todas estas leyes, su fundamento está en los artículos constitucionales. Por lo que podemos ver, existe un gran reto para cualquier ciudadano de a pie: conocer la Constitución y las leyes para cumplirlas correctamente. Pero la realidad de México es que solo las abogadas y abogados están al pendiente de este tema. La demás población está a su suerte, esperando no caer en una ley que no conozca. Es triste esto porque aún estando en esta cuarta transformación, el gobierno no se ha preocupado en enseñarnos los derechos humanos y garantías que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de explicar todas las leyes que existen en México. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos y todas, promulgación y publicación. Pero esta presunción de que todos sabemos las leyes es totalmente errónea, porque la gente está preocupada en trabajar para lograr dinero para su comida y gastos personales, y las leyes es lo que menos piensa la población. Vivimos en un estado de derecho, que como nos enseñaron en la primaria se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en donde el legislativo crea las leyes, el ejecutivo aplica esas leyes y el judicial dirime controversias de esas leyes. Así de simple es la idea que nos enseñaron en la escuela, pero ya en la práctica es muy difícil convivir con las leyes, y más aún cuando son creadas de forma inconstitucional, es decir, que van en contra de la Constitución. Les voy a contar el caso más reciente que viví con las leyes. Hace unos meses se creó una reforma a la ley de telecomunicaciones, en donde ahora los usuarios debemos dar nuestros datos biométricos a las compañías de teléfono. Esta reforma, desde mi punto de vista, fue inconstitucional porque viola los derechos humanos de intimidad, honor, reputación, vida privada, libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y los artículos 2 y 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por lo que, de acuerdo a lo que marca la ley de amparo, interpuse un amparo indirecto en contra de esta reforma a la ley. Los pasos son: redacté la demanda, adjunté las pruebas y las presenté en oficialías de partes. En mi caso, la presenté vía electrónica por la pandemia de COVID-19, porque de esta manera fue más seguro presentarla. Fue admitida y al paso de unas semanas el juez me otorgó una suspensión provisional, el juez de distrito, y decía que en agosto el juez iba a entrar a estudiar el fondo de este asunto, es decir, la inconstitucionalidad de la ley. Me sentí importante,
ya que como ciudadano de a pie, este juicio de amparo indirecto es la única forma de poder decirle al Estado que las leyes que promulga son inconstitucionales, cuando sea el caso. Así que continué con mis otras actividades, como la de elaborar un tema cada semana para este proyecto de educación, impuestos y leyes de forma general, ya que a ustedes les toca investigar más de los temas que se mencionan en este programa. Pero a la siguiente semana ya me estaba notificando que el Poder Legislativo, me refiero al Congreso y la Secretaría de Comunicaciones, habían interpuesto un recurso de queja en contra de mi suspensión provisional que me dio el juez de distrito en contra de la Ley de Comunicaciones, la reforma. ¿Esto qué significa? Significa que el Congreso y la Secretaría de Comunicaciones usaron el recurso de queja para decirle al juez que mi amparo indirecto era infundado, apegándose a que la ley era heteroaplicativa y no autoaplicativa, por lo que el juez de distrito mandó mi caso a los tribunales de circuito, y ahí se decidió lo siguiente. Se decidió que el Congreso y la Secretaría de Comunicaciones tenían la razón, y la reforma a la ley donde se deben dar los datos biométricos es una ley heteroaplicativa, por lo que mi amparo indirecto era improcedente. Como ciudadano de a pie, me puse muy triste porque, aun siendo una ley contraria a derechos humanos, los tribunales colegiados, con su decisión, me dejaron como al principio, es decir, queriendo decir que esa reforma a esa ley es inconstitucional y por lo tanto no deberíamos de cumplirla los ciudadanos de a pie. ¿Qué es una ley autoaplicativa? Es una ley que no necesita de un acto jurídico de aplicación para causar perjuicios concretos a los derechos o intereses legítimos de las personas. ¿Qué es una ley heteroaplicativa? Una ley heteroaplicativa se considera cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la norma no se presentan de manera automática con su entrada en vigor, sino que es necesario que se realice un acto el cual condiciona la aplicación de la disposición de derecho. ¿Qué podemos hacer ahora los ciudadanos de a pie contra de esta ley de telecomunicaciones que solicita nuestros datos biométricos? Ahora hay que esperar el reglamento que se publique por la Secretaría de Telecomunicaciones para dar nuestros datos biométricos a las compañías telefónicas, y tenemos 15 días para interponer un amparo indirecto citando que es una ley heteroaplicativa. Como ciudadano de a pie, esto me dejó muy triste, porque el tribunal colegiado debió observar el tema de violación de derechos humanos de esta ley antes de temas procesales como diferenciar entre una ley autoaplicativa o una ley heteroaplicativa. Desde nuestro punto de vista, las leyes deben salir lo mejor redactadas y siempre buscar que vayan respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Vamos a continuar con el programa titulado La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. En las redes sociales me llamó la atención un comentario de una abogada muy brillante que escribió: ¿cómo ayudar a México a cambiar? Siendo activista de derechos humanos, siendo periodista o siendo política. Cuando queremos cambiar un tema aquí en México, siempre la política se lleva las de ganar, donde los grandes políticos nos emocionan con sus discursos, donde son ayudados por grandes mercadólogos con especialidades en política. Pero después, cuando nos gobiernan, vemos que la realidad es diferente, ya que gobernar es una tarea muy difícil de hacer y más cumplir todo lo que se llegó a mencionar en una campaña política. En cuanto a los activistas de derechos humanos, siempre buscan implementar los derechos humanos que el Estado debe de cumplir, pero al no ser parte de él se vuelve una tarea titánica. Y los periodistas siempre tratando de resaltar con críticas el desempeño del Estado. Este a veces no admite sus errores y solo hace caso omiso de las críticas. ¿Qué tiene que ver lo anterior con el principio la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley?
tiene que ver porque tanto el Estado, los activistas, periodistas y políticos tienen la responsabilidad de divulgar las leyes y velar que sean conforme a derechos humanos. Si lográramos que los 125 millones de mexicanas y mexicanos tuviéramos un conocimiento elemental en temas constitucionales, legales y derechos humanos, cualquiera que llegara a gobernarnos, sin importar su partido, estaría dispuesto a escuchar a los ciudadanos de pie, en cuanto que las leyes deben de ir conforme a derechos humanos y que deben ser funcionales y no solo buscar penas de decenas de años de privación de libertad. El Estado, con toda su organización, debe crear programas educativos legales para las mexicanas y mexicanos, logrando tener gente con conocimientos jurídicos, en donde no le busque solo aplicar el principio de la ignorancia no exime de cumplimiento de la ley, privando a las mexicanas y mexicanos de su libertad, cobrándoles multas millonarias como en el caso del derecho fiscal, sino buscando una educación legal para lograr la cuarta transformación. Cuando el Estado ve hacia el futuro, como en los últimos días, que ya busca el siguiente presidente para 2024 a 2030, también debería de hablar de un futuro con una educación legal para los 125 millones de mexicanas y mexicanos, que claro está que con esto no bajaría de forma automática la violencia, la pobreza, pero sería una base para lograrlo, para el sexenio de 2024 a 2030. La política también debería de ver por todos los ciudadanos de pie y no solo por los políticos, ya que si no se llega a tener esta idea así de simple, nunca lograremos la tan anhelada cuarta transformación. Este proyecto denominado Carlitos y los impuestos tiene la intención de sembrar una semilla en la gente que llegará a escuchar estas ideas para que estas personas les nazca la inquietud en estos temas que se exponen en este programa y los busquen, investiguen para que sean gente con un amplio criterio por si llegan a ser gobernantes, entiendan las problemáticas que vivimos los ciudadanos de pie. Tal vez parezcan temas aburridos, pero si los entiende la sociedad va a mejorar, como en el tema de hoy, ya que si toda la sociedad estuviera educada en temas constitucionales, no veríamos los linchamientos, no veríamos que a la policía le falta protocolos correctos de detención, no veríamos ciudadanos de pie con demandas de amparo indirecto en contra de leyes que son inconstitucionales, no veríamos gente peleando en las calles en lugar de saber conciliar. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Tenemos envíos para toda la República. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.